La principal noticia que nos ocupa esta noche es la desaparición de Loan Danico Peña. Las autoridades continúan los operativos de búsqueda en la zona rural. 13 de junio de 2024. Un niño de 5 años se despertó esa mañana en su casa en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, Argentina. Se llamaba Loan Danilo Peña. Ese día, su familia lo llevó a almorzar en el campo, en la casa de su abuela paterna, una reunión familiar normal como tantas otras en una zona rural del norte argentino. Después del almuerzo, los adultos salieron a caminar por el campo, a cosechar naranjas. Loan fue con ellos, y en algún momento de esa tarde, entre los árboles, entre los adultos que él conocía y en los que confiaba, Loan desapareció. Las últimas personas que lo vieron con vida eran las mismas personas que debían cuidarlo. Esto es lo que pasó. Para entender este caso hay que empezar por entender quién era Loan. Loan Danilo Peña tenía 5 años. Vivía con su familia en 9 de Julio, un pequeño municipio rural en el norte de Corrientes, una de las provincias más pobres de Argentina. Era el 7º hijo de su familia, un niño tranquilo, de campo, acostumbrado a los espacios abiertos, a los animales, a la vida sencilla del interior argentino. El 13 de junio, su familia lo llevó a la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, para un almuerzo familiar. No era nada extraordinario. Era el tipo de reunión que se repite en miles de hogares rurales de Argentina todos los fines de semana. En ese almuerzo estaban varios adultos, familiares de Loan, y también personas que no eran de la familia directa, pero que tenían vínculos con ella. Entre los presentes ese día estaba un hombre llamado Carlos Pérez, ex oficial de la Marina Argentina, ex capitán de fragata. Un hombre con entrenamiento militar, con conexiones institucionales, con una historia que iba mucho más allá de ese campo en Corrientes. También estaba su esposa, Mónica Millapi, ex funcionaria pública, y otros adultos más, algunos familiares, algunos no. Loan los conocía a todos. Después del almuerzo el grupo salió al campo. Dijeron que iban a buscar naranjas. Loan fue con ellos. Vestía la camiseta de Messi. Tenía 5 años. Se fue a buscar naranjas. Y nunca volvió. La primera versión que los adultos dieron a las autoridades fue simple. Loan se perdió en el campo. Se desorientó entre los árboles. Se alejó del grupo. Es un niño. Puede pasar. Esa versión duró menos de 48 horas. Porque cuando la policía empezó a cruzar los testimonios de los adultos que estaban presentes, encontró algo que no encajaba. Las versiones no coincidían. Cada adulto recordaba los hechos de manera diferente. ¿Dónde estaban exactamente cuando Loan desapareció? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que alguien notara que el niño no estaba? ¿Quién fue el primero en darse cuenta? ¿Qué hicieron en los primeros minutos? Versiones distintas. Tiempos distintos. Detalles distintos. Y en los casos donde un niño realmente se pierde en el campo, los testimonios de los adultos presentes suelen ser caóticos pero coherentes en lo esencial. El pánico es el mismo para todos. El recuerdo es el mismo. Aquí no era así. Aquí cada adulto parecía estar contando una historia ligeramente diferente. Las búsquedas comenzaron de inmediato. La policía de Corrientes desplegó perros rastreadores. Llegaron helicópteros. Cientos de voluntarios de la zona se sumaron a peinar el campo metro a metro. Las autoridades federales fueron notificadas. Buscaron durante días. Buscaron en el monte, en los arroyos, en las zonas más alejadas del campo donde había ocurrido el almuerzo. No encontraron nada, ni rastro de Loan, ni ropa, ni señales de que hubiera caminado solo por el campo. Nada que explicara cómo un niño de 5 años había desaparecido en cuestión de minutos, en un espacio abierto, rodeado de adultos. Y mientras las búsquedas avanzaban sin resultados, algo más estaba pasando. En toda Argentina, la gente empezó a exigir respuestas. Hubo manifestaciones en Buenos Aires, en Corrientes, en Rosario, en Mendoza. Personas que no conocían a Loan, que nunca habían estado en 9 de Julio, salieron a la calle con carteles con su cara, con su camiseta del número 10, con su nombre. El caso se convirtió en un punto de quiebre para la Argentina entera, porque había algo en este caso que la gente sentía antes de que la justicia lo confirmara, que Loan
no se había perdido. Los adultos que estaban en ese almuerzo empezaron a dar versiones distintas. Y cuando la policía cruzó esas versiones, todo empezó a derrumbarse. Eso viene ahora. El 22 de junio de 2024, 9 días después de la desaparición de Loan, comenzaron las detenciones. No fue una persona, no fueron dos. En el transcurso de pocos días, 7 adultos fueron detenidos y procesados con prisión preventiva. 7, y todos ellos tenían algo en común. Todos estaban en el almuerzo del 13 de junio. Entre los detenidos estaban familiares directos de Loan, personas de su entorno más cercano, personas en las que él confiaba, personas que lo conocían desde que nació. Y también estaba Carlos Pérez, el ex capitán de fragata de la Marina Argentina. Piensen en eso un momento. Un ex oficial naval, con entrenamiento militar, con conexiones institucionales, en un almuerzo familiar en un campo rural de Corrientes. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué tipo de vínculo tenía con esa familia? ¿Y por qué, entre todos los adultos presentes ese día, él es uno de los que terminan con prisión preventiva? La jueza federal que tomó el caso, Cristina Poser Penso, no especuló. No usó el lenguaje cauteloso que los jueces suelen usar cuando los hechos no están claros. Fue directa. En su sentencia, la jueza Poser Penso estableció oficialmente que Loan no se perdió en el campo. Descartó el accidente. Descartó que el niño se hubiera desorientado solo. Descartó que hubiera sido víctima de una red de trata. Descartó el narcotráfico y estableció que Loan fue sustraído por personas conocidas, con planificación, con intención. No fue un accidente, no fue el azar, no fue una red anónima que apareció de la nada. Fue alguien que estuvo en ese almuerzo, 7 personas presas, todas conocidas de Loan. Pero lo que la jueza escribió en la sentencia oficial va a cambiar completamente cómo ven este caso. Quédate. Cuando la jueza descartó la hipótesis de trata de personas y narcotráfico, muchos se preguntaron lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Si no fue una red criminal externa, si no fue un secuestro al azar, si no fue un accidente, ¿qué fue? La respuesta que emerge de la investigación es, en muchos sentidos, más perturbadora que cualquiera de las otras hipótesis, porque implica que alguien que conocía a Loan, que había estado sentado a su lado en ese almuerzo, que lo había visto comer, que lo había visto reír, tomó la decisión de sacarlo de ese lugar, con planificación, con un destino. La investigación identificó que entre los detenidos había 2 personas con capacidad operativa real para trasladar a Loan fuera de la zona de Corrientes. Personas con conocimiento de rutas, con contactos, con la posibilidad concreta de mover a un niño sin levantar sospechas inmediatas. Carlos Pérez, el exmarino, era una de ellas. Un hombre con entrenamiento militar no improvisa. Un hombre con ese perfil, en ese contexto, en ese lugar específico, no es una coincidencia. Y hay otro detalle que la investigación reveló y que cambia la lectura completa del caso. Loan no fue el objetivo de una decisión tomada ese día. La investigación apunta a que había una estructura previa, que la presencia de ciertas personas en ese almuerzo no fue casual, que alguien antes del 13 de junio ya sabía lo que iba a pasar. Eso convierte el almuerzo familiar en algo completamente diferente. No fue el escenario de un crimen impulsivo, fue el escenario de un crimen planificado. Con todo eso, Loan sigue sin aparecer. Y hay una razón por la que nadie habló en 2 años. Eso lo vamos a explicar ahora. Hoy, a casi 2 años de la desaparición de Loan Danilo Peña, él sigue sin aparecer. No hay rastros, no hay cuerpo, no hay confesión. No hay ningún detenido que haya dado información útil sobre su paradero. 7 personas procesadas con prisión preventiva. Un caso que llegó hasta el más alto nivel judicial de Argentina. Una investigación que involucra a la Procuración de Trata y Explotación de Personas, conocida como Protex, una de las unidades especializadas más importantes del país. Y Loan sigue sin aparecer. El gobierno argentino estableció una recompensa de 20 millones de pesos para quien aportara información que llevara a encontrarlo. Nadie habló.
La Fiscalía presentó una lista de 702 testimonias para el juicio oral. 702 personas que potencialmente saben algo, que vieron algo, que escucharon algo. Y Loan sigue sin aparecer. El juicio oral, que estaba previsto para avanzar en 2026, está actualmente en duda. Hay cuestiones procesales que lo complican. Hay recursos presentados por las defensas de los imputados. Hay demoras que, para la familia de Loan, para el padre que sigue buscando, significan otra cosa. Significan más tiempo sin respuestas. José Peña, el padre de Loan, no dejó de buscar. Desde el 13 de junio de 2024, José Peña ha dado entrevistas, ha participado de marchas, ha pedido en público y en privado que alguien hable, que alguien diga dónde está su hijo. Un hombre de campo, de pocas palabras, que de repente se vio en el centro de una crisis nacional, que tuvo que aprender a hablar frente a cámaras, a moverse por los pasillos de tribunales, a entender el lenguaje del sistema judicial, porque era la única forma que tenía de seguir buscando a Loan, y que 2 años después sigue sin saber qué pasó con su hijo. Esa imagen, la del padre que busca sin rendirse, es quizás la más dura de todo este caso. Porque detrás de cada audiencia judicial, detrás de cada nota periodística, detrás de cada debate sobre evidencias y procesamientos y recursos de apelación, hay un padre que simplemente quiere saber dónde está su hijo de 5 años, y nadie le ha respondido esa pregunta. El caso de Loan Danilo Peña dejó expuestas varias cosas que Argentina preferiría no ver. Que en zonas rurales y alejadas del interior del país, las redes de protección para los niños son frágiles, que un niño puede desaparecer rodeado de adultos y que esos adultos pueden pasar semanas sin dar una versión coherente de los hechos, que personas con entrenamiento institucional, con conexiones, con recursos, pueden estar presentes en contextos cotidianos y familiares sin que nadie lo cuestione, y que el silencio puede sostenerse, que incluso con 7 detenidos, con una investigación federal activa, con recompensa, con 702 testimonias convocadas, el silencio puede sostenerse durante 2 años. Loan tenía 5 años. Vestía la camiseta de Messi. Se fue a buscar naranjas con los adultos después del almuerzo y nunca volvió. 2 años, 7 presos, y Loan sigue sin aparecer. Hay 3 preguntas que este caso no ha respondido. La primera, ¿dónde está Loan hoy? No como pregunta retórica, como pregunta literal. Hay personas presas que saben la respuesta, y hasta ahora ninguna habló. La segunda, ¿qué pasó exactamente después del almuerzo? En algún punto entre las naranjas y el campo, algo ocurrió. Hay adultos que lo vieron, hay adultos que participaron, y la versión completa de lo que pasó en esos minutos todavía no existe en ningún expediente judicial. La tercera, y quizás la más incómoda, ¿por qué nadie habló? Con 7 personas detenidas, con la presión de la justicia federal, con una recompensa activa, con el peso de la opinión pública de toda Argentina, con el Papa Francisco mencionando el caso públicamente desde el Vaticano en enero de 2025. ¿Por qué nadie dijo dónde está Loan? Esa pregunta tiene una respuesta. Y esa respuesta dice mucho sobre el tipo de estructura que estaba operando ese día en ese campo de Corrientes. Una estructura donde el miedo a hablar es más grande que el miedo a la prisión, donde proteger el secreto es más importante que cualquier consecuencia legal, donde un niño de 5 años puede desaparecer y 2 años después nadie todavía dice la verdad. Si este caso te importó, compártelo, porque Loan Danilo Peña sigue desaparecido. Y la única forma de que casos como este no se repitan es que dejemos de mirar para otro lado. Hasta el próximo caso.